Aquí, en Gallimbo Studios, hacemos entrevistas muy importantes, hacemos podcasts, grabamos entrevistas y conversaciones que dentro de 100 años van a ser revisitadas como productos históricos. Y definitivamente, sin lugar a dudas, esta no es la excepción. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a estar hablando de un libro bien importante. Voy a hablar de todo esto a continuación, porque antes de eso, quiero mencionarles que estamos en Navidad y yo sé que muchos de ustedes dicen, ¿qué puedo regalarle a mi hijo? ¿Qué puedo regalarle a mi novio, a mi esposo, a mi amigo? Calzoncillos Grana. Ahora mismo estamos en una época que tú tienes que decir, la gaveta de fulanito de calzoncillos está hecha a canto. Hay que acicalar esa gaveta con Calzoncillos Grana. Te toca. Y yo he visto muchas gavetas y eso es una porquería lo que ustedes tienen ahí. Tienes que remodelar esa gaveta con Calzoncillos Grana. Aquí en pantalla estamos viendo la línea premium de Calzoncillos Hammock, pero hay un montón de otros diseños, colores y por supuesto tamaños. Hay camisetas y camisillas. Entra ahora a granapr.com y acicala tu gaveta. Con un regalo así, cualquiera se siente cómodo. También menciono, porque mucha gente ahora está en una etapa, estoy viendo muchos podcasts nuevos y he visto mucha gente que está grabando y me escriben, mira, tengo problemas porque tengo problemas de la computadora, pero lo más problemático es que no tienen un internet para subir estos videos que a veces duran una hora, media hora, hora y media. Necesitas un internet como el que tenemos aquí en Gallimbo, Aeronet. Entra a aeronetpr.com y triunfará sobre todas las cosas. Ok, señores, vamos a lo que vinimos. Tenemos aquí en la casa a un estudioso del reggaetón. Un fuerte aplauso a Pablito Wilson. Qué honor estar acá. Che, me dejaste pensando en lo de los calzoncillos. Necesitas calzoncillos. No son grana, pero aguantan todavía. Necesitas unos grana. Aguantan. Ok, voy a darle a los que nos están escuchando como un backstory. Tú y yo hablamos hace como 2 años, hace 1 año. Yo te diría que hasta 3 por ahí. Ok. Hace años, tú y yo tuvimos una conversación bastante extensa. Y pues, tú me dijiste, mira, yo estoy haciendo un estudio. ¿Cuál fue tu pitch? Dime lo que tú le dijiste a las docenas de invitados que tú tienes en tu libro. Bueno, justo me estoy acordando que fue para uno de los 2 huracanes. Okay. ¿Venía Irma o venía María? Entonces Okay. Sí fue en 2017. Y no, pues básicamente decía, estoy haciendo una investigación sobre reggaetón, tratando de entender el género. Es un libro que va a hablar de música, pero también de cuestiones sociopolíticas, como la realidad de la calle, cómo se vive el sexo en la actualidad, el empoderamiento femenino. Y te quiero hacer unas preguntas, ¿viste? Y para incluir en el libro. Más o menos creo que fue así. Pues te voy a decir lo que yo realmente pensé. No es la primera vez que yo escucho una propuesta como esa. Pero yo dije, voy a participar porque a mí me encanta hablar. Pero yo dije, lo más seguro, que no pase nada. El libro nunca va a hacerse. Pero, señores, el libro existe. Reggaetón entre el general y Despacito. Excelente título, por cierto, porque... By the way, podemos empezar con este tema. Porque hay una discordia de nunca acabar. Porque todo el mundo llega a el general cuando se habla del inicio. Y el general es panameño. Sí, no, y no es tampoco el inicio. Lo que pasa es que los títulos tienen esta cuestión de marketing. Si yo, por ejemplo, hubiera puesto de Nando Boom a Despacito, por ejemplo... Eso hubiera sido más accurate. Habría sido más apropiado, pero habría existido la necesidad de explicarle a mucha gente quién era Nando Boom. Y además... está el tema, bueno, ¿quién es Nando Boom? Empecemos por ahí. O sea, Nando Boom es la primera persona latina, yo creo, pues salvo que alguien me refute esto, que se monta en un dembow en el sentido más reggaetonero del término. Okay. Cuando a uno le hablan como del origen del reggaetón, acá los puertorriqueños suelen hablar de dembow, la canción de Shabba Ranks, pero hay toda una historia toda una deconstrucción que ocurre de esa canción en un estudio en Nueva York de un jamaiquino, que el estudio se llama HCNF. Y como con ese estudio trabajaba el general, tenía relación Pucho Bustamante, el manager de general, de Nando Boom, quiero decir,
se sospecha que ese es como por el camino que llega todo este beat a Panamá. Ok. ¿Qué tú crees? ¿De dónde viene el...? Vamos a arrancar con esta polémica. ¿De dónde viene el reggaetón? ¿Quiénes son los creadores del reggaetón? ¿Panamá o Puerto Rico? Ojo que son dos preguntas diferentes. ¿De dónde viene el reggaetón? De Jamaica, del dancehall. Ok. Pero ¿quiénes son los creadores del reggaetón? Sin duda Puerto Rico. ¿Por qué? Porque es que cuando tú... ¿Oyeron eso? Un tipo que hizo un estudio súper extenso, el único libro que detalla la historia del reggaetón en español. Que eso a mí me vuela la cabeza. Ojo. Dice, sin lugar a dudas, Puerto Rico. Ojo. Es más, Esta apaga es y vámonos, cabrón. Mi opinión, y la voy a respaldar en la de un gran... Una eminencia para hablar del género que opina lo mismo, que es el Chombo. Ok. El Chombo, siendo panameño y todo, también te dice el reggaetón es puertorriqueño. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos Jamaica, todos estos sonidos de Jamaica, entonces, como les digo, o el reggaetón es jamaiquino o es puertorriqueño. Llega a Panamá como toda esta esencia de sonidos y todo, pero los que se la juegan por construir un género musical y una industria rodeada a ese género son los puertorriqueños. Desde luego que también hay que entender que Panamá no tuvo el mismo apoyo que tuvo Puerto Rico, siendo territorio estadounidense. Hay que entender que artistas puertorriqueños viajaban a Panamá, que hay artistas, como el General, como Cafu Anton, como pues el mismo Chombo, con todo lo que pasó con Cuentos de la Cripta, que son fundamentales para la trayectoria. Pero si hablamos de dónde es el reggaetón, me van a perdonar, pero mi teoría es que es puertorriqueño. Tú sabes que yo tengo 38 años, así que yo me acuerdo de cuando... yo me acuerdo escuchar el General en la radio. Yo me acuerdo, yo no sé, yo leí bastante del libro, no sé si hay una parte, pero yo me acuerdo que aquí estuvo bien pegado en la radio Pato Banton. Y me acuerdo que había una parte que decía Puerto Rico y era como de, mi parte favorita mencionó Puerto Rico. Así que esta transición, yo la vi bien presente en la radio. Pero en tu libro, tú empiezas, el primer capítulo, ¿verdad? Tiene el título de la canción de la película, Talento de Barrio. Talento de Barrio, de la película de Daddy Yankee. Entonces, tú empiezas más o menos estudiando la pregunta de si en efecto esto es música que crea violencia. Y esto es un debate que nosotros hemos tenido muchas veces en este podcast. Y tú, bien al inicio del libro, por eso es que creo que es bien interesante, porque tú hablas del caso de Pacho, tú hablas del caso de Anuel, tú hablas del caso de Tempo, de Jay Álvarez y de todos estos que fueron momentos de seguro bien bacteriosos para esta gente, pero que hay que mencionarlos cuando se habla del género, de este género, porque está bien atado con la calle. Con eso dicho, ¿a qué conclusión tú llegas de si esto es música que inspira la violencia? En realidad ninguna música inspira la violencia. Lo que pasa es que la violencia está atada a distintas épocas de la sociedad en la que vivimos y todo lo que ha pasado desde los orígenes de esta sociedad hasta estos momentos. Yo tengo una idea que me parece crucial con el libro y es que mientras sigamos culpando el reggaetón del sexo, la violencia, no vamos a ser capaces de hacer los análisis que tenemos que hacer como sociedad para poder avanzar. Es muy fácil para un político corrupto decir, no miren los millones que me estoy robando, miren el reggaetón, miren la violencia. Precisamente ahora mencionabas a Pacho. Cuando condenan a Pacho, ¿viste? Me imagino que viste esa parte. Sí. Que está Prado, que yo lo conozco, y menciona que Hitler escuchaba música clásica. Que de hecho, también en el libro mencionas que Daddy Yankee usó este argumento y en vez de analizar el argumento dijeron, le estás tirando a la música clásica. Pero eso es lo que iba a decir del caso de Pacho, lo que dijo Prado. No. Lo que iba a decir es que cuando lo condenan a Pacho, el tipo que condena a Pacho, basándose en sus letras, suelta una frase que es fatal. El tipo dice, Puerto Rico se está convirtiendo en un país tercermundista peor que México y Guatemala. Ajá. Ahí nos damos cuenta del nivel de clasismo que tiene el tipo y de cómo, o sea, nada que ver. O sea, lo estaban condenando por una cuestión de ser de calle, por una cuestión de no entender, digamos, porque además
creo, ahora hace rato que no leo esta parte, pero creo que el asunto con Pacho es que él, el delito que él tiene es que él no puede estar armado por ser usuario de sustancias controladas. Creo que ese es el problema que tiene en esa parte del libro. Entonces, claro, se está pegando de eso, digamos, y del tema de las letras, más que en el hecho como tal, digamos, como más en el tema de ver hasta qué punto el hecho de que hayan encontrado armado a Pacho es punible o no. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no, pero es como ayer que hablábamos con el lengüetero, que hablábamos del caso de Anuel, y yo le decía, lo que pasa es que si yo creo en una sociedad en una sociedad no violenta, con leyes, más allá de que podamos discutir si son o no son, si las leyes son justas o no, tengo que entender que hay ciertos mecanismos judiciales que hay que más o menos como que, no sé si respetar sea la palabra, pero al menos que comprender. A ver, si a una persona paga a la cárcel, yo puedo creer que esa persona merece más años o menos años, pero a la larga esa persona está cumpliendo la deuda con la sociedad. ¿No te gusta? Bueno, hermano, no sé, estudia abogacía, séte juez, protestá, vuélvete periodista, pero si yo creo que la sociedad tiene que funcionar de forma no violenta, tengo que tener un mínimo de confianza en esos mecanismos. Ok. Ese caso de Pacho, yo desconocía todo esto, pero creo que es en la parte de Pacho que tú hablas del licenciado Prado, que el licenciado Prado es bien famoso aquí en la isla, tú debes saber, y el licenciado Prado menciona que un argumento bastante inquebrantable, que es el de Hitler, que es como que si en efecto la música influye tanto a tus acciones violentas, entonces podríamos argumentar que la música clásica influyó a Hitler a cometer todos estos crímenes gigantes. Pero tú en el libro pones otro argumento que es, sí, pero Hitler también leía a un montón de contenido y novelas racistas. Así que entretenimiento... O sea, por eso es que yo te estoy haciendo la pregunta. El argumento no es ni siquiera mío, sino un youtuber cristiano que se llama Javier Donate, que explícitamente le contesta a Prado. Yo en realidad ni siquiera tenía intención de hablar de Prado ahí. Yo de lo que tenía intención de hablar es como por conveniencia sacaron de contexto una frase de algo que dijo Yankee, pero tampoco lo podía dejar en el aire haciendo que la frase se interpretara y dejarla nada más porque Yankee la dice y es así, porque yo tampoco estaba de acuerdo. Entonces es eso. El libro siempre hace ese ejercicio de la crítica, de poner varias voces. O sea, no es que el libro, yo crea todo lo que dice el libro, sino que yo le tengo que dar voz a todas las voces. Bueno, y otro argumento que pone es como que, ok, vamos a asumir que Anuel era un criminal. Pues sin lugar a dudas, la música lo sacó de la calle. Lo mismo con un montón de otros raperos que hablaban que en el pasado eran títeres y gracias a Dios ahora viven de la música. También tengo que aclarar esa parte, sobre todo hablando de Anuel, que despierta tantos amores y odios, viste, y todo, pero yo ni siquiera, es más, creo que yo nunca, al menos desde mi propia opinión, yo nunca me refiero a Anuel como un criminal. Pero a ver, el caso de Anuel es fuerte. Si yo quiero periodísticamente acercarme a Anuel, tratar de entender que viene de una realidad de calle, que él, por ejemplo... O sea, hay dos cosas que son fundamentales cuando comienza ese capítulo. La primera es una frase que Anuel le dedica a su hijo, en la que él está diciendo como, hey, yo no quiero que él pase por lo mismo que yo pasé. Esa es mi postura de decir, bueno... diga lo que se diga de Anuel, yo estoy tratando de entender al personaje. Pero la otra cosa que es súper importante es, yo no puedo hablar de todo lo que pasó por Anuel sin decir desde el punto de vista periodístico por qué lo encarcelaron. Al hombre lo encarcelan con 3 armas y con muchas municiones. Yo lo tengo que decir. Y lástima si Anuel ve esto y se ofende, se enoja, pero yo no puedo faltar a la profesión como periodista, ¿viste? Bueno, pero tú, que eres periodista y vives de las historias y los cuentos, debes entender que precisamente ese cuento de lo que le pasó a él jugó un rol protagónico en su fama y en todo el dinero. O sea, yo creo que el punto clave, uno de los puntos más importantes en el éxito actual de Anuel, además de su talento como rapero o de su talento como compositor, es la historia que hay detrás, como que, wow, este tipo lo encerraron en el momento en el que se dispara este género
está encerrado creo que por 2 años y sale. ¿Sabes? ¿Sabes? Sin eso, no, yo creo que Anuel no estuviera en la posición súper privilegiada que está ahora. ¿Qué tú crees? Yo no sé, y mira, a mí me costó mucho entender al principio, digamos, el talento de Anuel porque yo no conectaba tanto con Anuel como con otros artistas. Es una cuestión subjetiva. Uno tiene artistas que le gustan más y menos. Sí veía cuando llegué hace 4 años a entrevistar acá, que le tenían un respeto gigante. DJ Nelson me hablaba maravillas de Anuel, por ejemplo. Me decía, no, ese chamaquito, la verdad, tiene un talento increíble. Para trabajar con él es súper brillante. Y lo que notaba con él, por ejemplo, en el tiempo que estaba en la cárcel, es que es de los mejores ejemplos que tiene el género urbano para hablar de perseverancia. O sea, él todo el tiempo estaba grabando, él todo el tiempo estaba construyendo, él todo el tiempo estaba haciendo cosas. Desde luego que también tiene que haber promotores detrás que lo vieron y dijeron, no, esto hay que dispararlo, hay que darle. Y todo ese trabajo, es que hay gente que no entiende, digamos, el nivel de trabajo que hay en la música urbana. Entonces, por ejemplo, ayer tenía esta discusión con un amigo y me decía, no, es que es mediocre porque las letras hablan de sexo, de violencia y no hablan de otras cosas. Yo le digo, mira, hay una realidad en la industria musical en la que ciertas personas, porque hay personas muy honestas, muy leales en la industria musical y otras que no lo son tanto, pero hay personas que están como que reduciendo, estandarizando la industria musical. Entonces llega un punto en que los artistas, si no juegan estas reglas, directamente no suenan, no es que venden menos, directamente no tienen cabida. Entonces, él me decía, no, es que la mediocridad por las letras. Le digo, mira, vos tenés tu postura, él es una persona de izquierda, ¿viste? Entonces le digo, yo te entiendo. Ahora bien, no me podés decir que no hay un trabajo arduo en ir a los estudios, en trabajar los beats, en incluso así sean letras que vos desde tu propia subjetividad no consideres lo suficientemente talentosas. El pensar cómo esas letras van a conectar con un montón de gente en el público también es un esfuerzo de talento gigante. Pero chequéate esto. Y yo vi en la parte, hablas de Visitante y Visitante habla de la salsa. La salsa, o sea, yo creo que es interesante estudiar lo que sucedió con la salsa en PR, porque es algo que uno puede estudiar esa historia y decirle, la historia se puede repetir con el reggaetón. Lo que sucedió con la salsa, y yo tuve esta conversación con Víctor Manuel. Lo que sucedió con la salsa era calle. Y eventualmente las grandes corporaciones, no sé, la masa, la radio, el dinero, llevó a la salsa en un camino bien pop, que fue la salsa romántica. Y la teoría de Víctor Manuel, y yo comparto esta teoría, es que cuando la salsa se va full romántica, la gente de la calle se quedan sin una voz importante en la industria musical. Y ahí es que entra el reggaetón, le llamábamos underground. Y el reggaetón eventualmente se va bien pop y bien romántica y bien no calle. Y ahí es que llega el trap. O sea, siempre la tendencia es que cuando pega una música puertorriqueña, un gran sector de la audiencia le gusta el aspecto calle. Y se olvidan de eso. Bueno, incluso no sé cómo esté pasando ahora en Puerto Rico, pero lo que se está viendo en otros países de América Latina es un auge brutal del hip hop. Y por ejemplo hay un fenómeno tremendo con el trap argentino, y es porque después de 4 años de macrismo, o sea, en Argentina hemos tenido muchos gobiernos que han robado, digamos, han sido corruptos, pero los últimos 4 años fue como ya la destrucción total, porque Macri nos endeudó con 50.000 millones. Perdóname, ¿quién es Macri? El anterior presidente, el que terminó antes de Alberto Fernández. Nos endeudó con 50.000 millones de dólares que no está muy claro qué se hicieron con ellos. Entonces, como que cuando uno ve todo esto, en el trap argentino, por ejemplo, hay artistas como Woz, que es uno de los, como de las cabezas del trap argentino, están haciendo unas letras de un contenido sociopolítico con unos beats alucinantes. Entonces, no sé cómo sea acá en Puerto Rico, si hay como un auge del hip hop o qué, pero en América Latina, en otras partes, se está viendo mucho. La primera parte de... Tú tienes 3 partes titulada Cómo sobrevivir 4 en el mundo reggaetonero. Y la primera parte es de Calle 13, de Residente. Y Residente es eso, o sea, es la voz sociopolítica más activa en el género. Y yo no creo que nadie ha logrado sustituir eso y no veo a nadie sustituyéndolo
por lo menos en los próximos años. Hay una parte, perdón. Incluso, ¿viste cómo comienza ese capítulo de Residente? La frase con la que comienza. No me acuerdo. Bueno, te lo cuento así por encima. Yo en algún momento me di cuenta, o sea, yo... René fue complejizando su música. Bueno, Okay. Pero antes de eso, ¿qué es lo que sucede? Yo veía que acá en Puerto Rico, más allá de que también despierte amores y odios, todo el mundo te decía que un libro de reggaetón tenía que sí o sí hablar de Calle 13. Ajá. Uno siempre relaciona a Calle 13 más a lo alternativo, más a lo como sociopolíticamente transgresor. Y da la casualidad de que como yo, los 2 primeros libros de reggaetón que existen, que son Reggaetón y Remixing Reggaetón, publicados por la Universidad de Duke, los tengo en el celular. Estaba buscando la palabra residente en uno de ellos y me doy cuenta que la palabra residente está 100 veces. Así, cerrado. 100 veces. Digo, esto es el disparador perfecto para el capítulo. Entonces, ¿qué mejor forma de decirle a la gente la importancia de residente que el primer libro de reggaetón que existe tiene 100 veces la palabra residente? By the way, tú estás un poco obsesionado con los números. Porque tu otro libro se llama Rock Colombiano, 100 discos, 50 años. No, son más como esos giros periodísticos, ¿viste? Okay. Que uno se da cuenta de son frases que tienen catch, digamos, que uno en la crónica periodística busca mucho eso. Ahí, pues hablemos de esa parte del libro, de cómo sobrevivir en un mundo reggaetonero. ¿De qué se trata? ¿Por qué seleccionas ese título que está bien cautivador? Porque en realidad es que el libro no tenía, como tiene ahora, 23 capítulos, sino que tenía 7. Uno de ellos era este capítulo, y este capítulo lo que hablaba era de otras formas de acercarse al reggaetón. Entonces, el primer capítulo era Residente y algunas cuestiones atadas, digamos, a lo que estoy explicando con Residente. El segundo se llama La Travesía, porque todos los títulos, para mostrar que el reggaetón no es una isla y está como en medio de todos los géneros musicales y tiene como un constante diálogo con muchos de ellos, todos los títulos tienen nombres que refieren o al reggaetón o a otros géneros musicales. Se llama La Travesía precisamente porque es un hipertexto con la canción de Juan Luis Guerra. Y el tercer capítulo se llama Esta mierda es el futuro, porque es una frase de un chico que en Colombia descubrió que haciendo reggaetón muy crudo de letras, combinado con un metal muy podrido, podría hacer letras... ¿Qué es un metal muy podrido? No sé, grindcore, death metal, música metal, black metal, claro. Ellos combinan... Inicialmente era reggaetón con metal, luego metieron merengue, salsa y toda la cosa. Y son letras como horribles, o sea, de violaciones, de cosas así, pero en realidad lo que se está tratando de hacer a través de esas letras, no todo el mundo lo entiende, es burlarse del conservadurismo de la sociedad, del machismo de la sociedad. Uno de ellos es profesor de filosofía, por ejemplo, y son unos productores tremendos que llaman compadres becerdos. Pero entonces ahí en ese capítulo lo que traté de hacer fue ver otro tipo de propuestas que aprovecharon el reggaetón. También hablo de Chocolate Remix, que es como la gran banda de reggaetón feminista, que es una banda argentina que me parece increíble, tiene unas letras súper ingeniosas. Hablo un poquito de la escena de trap que se está desarrollando en Barcelona. Y el último capítulo habla de todo lo que percibimos como reggaetón, al menos fuera de Puerto Rico, que estructuralmente no lo es. Que es Danny Ocean, Pitbull, Jiggy Drama, que es un artista de la isla de San Andrés. Esos son como las 4 partes de cómo sobrevivir en un mundo reggaetonero. Ok, wow, brother, ok. Hablemos de, porque cuando tú y yo tuvimos esta conversación hace 3 años, de nuevo yo dije como que ok, dale, vamos a hablar con el pana, esto lo más seguro va a quedar en nada. Pero en efecto, el libro existe, Reggaetón entre el dinero y Despacito. A mí me consta, ¿cuántas entrevistas tú hiciste para llegar a esto? Alrededor de 70, pero también hay muchas voces que están, por ejemplo la de Yankee, que yo nunca los pude entrevistar, pero que están con base a las entrevistas que dieron para otros medios. Bueno, tú citas entrevistas mías. Claro, siempre con la respectiva cita. Por ejemplo, hay una entrevista, creo que es de Tempo, famosa, que se dice... La de tuya es la de Yo nunca había hablado de esto. La sí, que se titula y también así, citaste a Ñengo en una parte. Hablando claro, de Anuel, de hecho. Claro, total. Que son personajes que no pude entrevistar, pero que la gente los va a sentir muy cercanos a través de la entrevista que hicieron otros periodistas. Ok, pues hiciste casi 100, o sea, hay un montón de texto. ¿Cómo tú te organizas para hacer como un compendio que haga sentido? Porque si tú lees la historia, claro, a mí se me hace quizás fácil porque yo voy leyendo y yo conozco las figuras. Es como que me dice, mira, Tempo, y yo me imagino a Tempo hablando, Anuel. O sea, yo estoy familiarizado con los personajes, pero estamos hablando de mucha gente. ¿Cómo tú te organizas para eso? Es un lío. Incluso
yo siempre tenía que hacer como un equilibrio entre que el libro tuviera buena información, pero fuera fácil de leer. Incluso yo vine a Puerto Rico en medio de una pandemia con la que me quebré, me quedé sin negocio, tuve que salir a empezar a buscar otras alternativas. Y mi gran idea es precisamente, como las editoriales en Colombia fueron tan negligentes con el libro, poder conseguir una editorial que lo quiera editar en Puerto Rico, en América Latina, en Estados Unidos y demás. ¿Tú no tienes editorial? En este momento no. Es más, yo estaba trabajando esto con Ediciones B, pero con Ediciones B antes de la venta, antes de que la vendieran a Random House, que fue la editorial que publicó mi primer libro. Pero ya cuando salió, digamos, ahora ya Ediciones B la habían vendido y no tuvo, digamos, como la misma interés. Ahora mismo yo estoy privilegiado con una copia física. Esto es bien difícil conseguirlo. En pero este momento, la gente que quiera leer el libro, ¿cómo lo consiguen? Kindle. Hay una edición que está como $6 o $7 en Kindle, que incluso sería de gran ayuda en este momento. Su amor económico. ¿Cómo lo conseguimos? Así por el título en Kindle. Reggaetón, sí, entre general y Despacito. Hay una edición bastante... bueno, y lo que te decía es eso, de que si ahora el libro se puede volver a editar, que incluso hay una propuesta que me hicieron que estoy evaluando y espero que lleguen otras más, le voy a sacar un poco más de información porque yo quiero que sea lo más ameno posible. Lo que pasa es que al menos quería tener esta primera edición donde yo pudiera como que reunir la mayor cantidad de información posible y que así el día de mañana vaya a depurar algunas partes, poder decir, bueno, pero en algún momento lo dije, en algún momento aclaré esto. Ok, ¿quién te voló la cabeza en esas 70 y pico de entrevistas? ¿Quién tú dijiste, wow, qué tipo más cool? Muchas. ¿O quién dijiste, diablo, que huele, bicho? No. Eso es lo más brutal. Si me dices un nombre ahí, yo estaría, wow, nos vamos con sendo clickbait. No, mucho porque, mira, lo que pasa es que yo tengo como la pasión del periodista que se maravilla con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me voló la cabeza hablar con el Chombo, me voló la cabeza hablar con Nelson, me voló la cabeza hablar incluso con vos. No puedo decir lo mismo en la entrevista de Balvin porque con Balvin intercambió unos mails y él andaba muy ocupado y fue como muy a las carreras, pero estoy seguro que si hubiera tenido oportunidad o si el día de mañana me encuentro con él, también. O sea, yo he visto entrevistas, la tuya, la que hizo un periodista colombiano que se llama Alejandro Marín, que son de las mejores entrevistas que le he visto a Balvin. No solo tremendo tipo, sino un tipo realmente inteligente, un tipo que tiene claro lo que quiere proyectar. No pude entrevistar a Farruko, pero yo creo que es el artista que más admiro de reggaetón, pero también tiene que ver con una cuestión personal. Yo vengo de la música reggae. A mí, desde mi punto de vista subjetivo, Gangalí me parece el mejor trabajo que se ha hecho en la historia del reggaetón, porque nunca en la historia del reggaetón, existiendo discos tan icónicos de Yankee, de Don Omar, de un montón de gente, nadie hizo un disco pensado como si fuera una tesis sonora. El tipo se va a Jamaica, graba un disco que esté conectado con el reggaetón y con todos los géneros que pueden o no haber tenido como estos discursos con el reggaetón. Wow. Entonces, cuando uno ve todo esto, yo digo, el único trabajo que yo conozco urbano, que es en efecto una tesis de grado, que se presentó y para una graduación y todo, es El Malquerer de Rosalía. Bueno, este disco no es una tesis de grado, pero es como si lo fuera. El nivel de investigación, de trabajo que hizo Farruko, yo creo que por eso es como que él decía, ya va a salir, y la gente le decía, ¿y cuándo vas a sacar el disco? Y no estaba listo porque es un trabajo mucho muy grande. Trabajo. Claro. ¡Wow! ¡Qué cool, cabrón! Ok. Cuando estoy hablando mucha mierda me freno. No, me encanta. No, oye, un honor. Es un honor y a la vez un poquito de vergüenza como que no, nadie había hecho un trabajo así en español, cabrón. Nadie, o sea, tú eres el primero. Sí, y esto lo remarco. Pero espérate, ¿por qué? O sea, tienen que haber habido personas que le habían pichado eso a editoriales como que, mira, tengo esta idea, vamos a hacer un estudio de reggaetón. Y no le veían salida. Bueno, pero es que el proceso es al revés. Bueno, quizás en Estados Unidos que el músculo económico es diferente y que la relación con las editoriales es diferente, pero al menos en América Latina es completamente al revés. Tú trabajas la pieza de gratis. Tú trabajas la pieza, pero esto lo digo desde la responsabilidad periodística, no desde la estrategia ni nada de eso. Si vos querés hacer un libro, lo haces así lo tengas que regalar en la esquina. O sea, es como, acá por ahí funciona diferente porque acá es muy fácil, como que si tenés los contactos adecuados, llegar a una editorial, decirle tan y lograr un anticipo para trabajar. Pero en América Latina, la parte que no es Puerto Rico, que no es territorio estadounidense, la vida del escritor es mucho más guerreada. Ok, nunca terminamos de la respuesta de cómo te organizas, ¿sabes? Porque yo me imaginaría, tú dices, ok, ya hice 70 y pico, yo me imagino, tengo 70 y pico de entrevistas.
yo sé que no es así, pero yo me imagino un montón de papeles de la entrevista, del texto de la entrevista redactado, y tú decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo más difícil a la hora de escribir esto? ¿Empezar, terminarlo, el medio? Si eso fuera tan programado, ese libro que me tardé haciendo 4 años lo sacaría en 1. Okay. No funciona así. No, lo que pasa es, a ver, siempre, una vez, cuando yo empecé a escribir, un profesor en la universidad me dijo, todo texto es un borrador de otra cosa. O sea, todo texto es un texto que pudo haber sido otra cosa. Yo, por ejemplo, tenía ya todas las entrevistas. La del Chombo fue una de las últimas. Y por fin contestó el Chombo, me dice, hey, hagamos la nota. Pues, ¿cómo? Desde luego que es un lío volver a romper el texto, abrir, ver dónde le hago lugar a las citas. Pero yo prefiero que esté a que no esté. Entonces, o sea, ahí es donde uno como periodista se esfuerza cada vez en hacer algo mejor. Pero... By the way, el Chombo es un genio. Yo lo consumo. Yo lo descubrí a él hace poco en YouTube. Y es maravilloso el conocimiento de él. Y como que me acuerdo, hay un video que me voló la cabeza en donde su argumento es Spotify, el algoritmo de Spotify es tan efectivo que está cambiando en la manera en la que se produce música. Y él dice, el algoritmo identificó que la gente prefiere la música que tengan el coro antes de los 45 segundos, algo así. Y los artistas y las disqueras mangan eso y empiezan a producir a favor del algoritmo. Y si te das cuenta, los últimos palos en los últimos años, todos tienen el coro antes de los 45 segundos. Bueno, pero por ejemplo, acá en Puerto Rico sonó Manuel Medrano. No, Manuel Medrano es un artista pop colombiano de las rock. Cabezas. No, pop. Sí. Pop, digamos, sí, en el sentido como Alejandro Sanz, ¿viste? Como una cosa así. Ah, mira, perdóname. Sí, me dice producción que sí tuvo un concierto aquí, disculpa. Un trabajo es como de las cabezas, de los artistas cabeza de Warner Colombia. Han hecho un trabajo tremendo, incluso de las discográficas colombianas con las que yo tengo una relación más cercana con Warner, porque me han ayudado en un montón de cosas, se han portado re lindos conmigo. Cuando Manuel Medrano sacó Bajo el Agua, porque él sacó un tema que se llamaba Fuera del Planeta, que funciona de manera interna, que no alcanzó a tener video. Cuando él saca como su sencillo internacional, esta canción explota en el minuto 2. Entonces, si bien es muy cierto lo que vos decís, a lo que quiero ir es que no hay reglas que sean... No. O sea, siempre se pueden romper las reglas. Eso es lo que te quiero decir. Es la excepción. Pero el algoritmo trabaja cuando hay mucha data. El algoritmo trabaja cuando hay mucha data. Como todo hay excepciones. Totalmente. Pero él tiene un tema que fue un palo y explota en el minuto y pico. En los 2 minutos. La canción va subiendo, va como increyendo hasta que llega el coro. ¡Bla! Y explota. Bueno, Atrévete, de Calle 13. Esto yo lo escuché en algún momento. Yo no tengo noción de la métrica de la música, pero entiendo que el coro es anormalmente largo. O sea, el coro es la parte que todo el mundo... Atrévete, es la canción. Yo creo que hay más coro que chanteo. Y sí, hay excepciones. Pero, me encanta el Chombo y me acuerdo haber visto eso y dicho, wow. Incluso ahora que hablas de algoritmo, me dejaste pensando en algo que te quería decir ahora que hablas de la música pop y la música calle y del ascenso de la música calle. A ver, yo me relaciono mucho con el reggaetón y con la música pop, además de porque me gusta sonoramente, porque yo también entiendo que cuando vos querés llevar un mensaje sociopolítico súper transgresor, le vas a hablar a una pequeña cantidad de público. Cuando tú estandarizas un poquito ese mensaje, lo podés hacer crecer. Listo, yo por ahí políticamente no puedo decir todas las cosas que quisiera decir desde un libro de reggaetón, pero al menos puedo poner una pequeña semillita de arena en decir que el índice de feminicidios en América Latina se ha disparado de una forma alarmante, de que tenemos que tratar de escuchar a las mujeres que están corriendo peligro en muchos países de América Latina, que es muy fácil culpar, digamos, a la madre que tiene un niño a los 15 años en vez de ver qué es lo que está pasando con los gobiernos y qué es lo que no están haciendo para cambiar esa situación. Yo invito a que hagamos como análisis un poquito más profundos, pero a la larga todo tiene que ver con el control. El tema del algoritmo, el tema de que hayan ciertos sectores que quieran estandarizar la música. Lo que pasó de Sin Grammys no es reggaetón no fue casual. O
sea, llegó a los pocos meses de la revolución, microrevolución, como la quieran llamar, no violenta que hubo acá en Puerto Rico. O sea, salen Bad Bunny, Ricky Martin, Residente, Iliana, un montón de artistas independientes a impulsar una revolución que fue netamente ciudadana. Y efectiva. Pero salió. Sí, no, y claro. Es que eso era lo que te iba a decir. Tumbaron un tipo que para ustedes es el gobernador como territorio estadounidense, pero es como si hubieran tumbado un presidente. O sea, hay gente que entonces ahí está diciendo como, hey, pará, le estamos dando muchas alas al reggaetón. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo creo que el bajar... Hay artistas de música independiente, música rock, que me dicen, no, Pablo, pero es que el reggaetón tiene muchos espacios. Sí, desde luego. Yo adoro a Natalia Lafourcade y me encantaría que fuera de las artistas más grandes de todo el mundo. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que necesitemos más espacios para otros géneros no quiere decir que no estén ocurriendo este tipo de censuras, por llamarla de alguna manera, y que no se puede ningunear un género que ha trabajado tanto como el reggaetón. Pensá en esto, y esto lo digo yo al final. La latinización de la palabra reggaetón, cuando lo escriben como G-U-E, reggaetón. Ajá. La palabra jazz no tiene forma latina de decirse. La palabra rock, o sea, se escribe siempre R-O-C-K. La palabra reggae sí tiene forma latina de decirse, aceptada por la Real Academia de la Lengua Española, pero se respeta la forma original. No, el reggaetón entonces ahora hay que escribirlo como dice la Real Academia de la Lengua. No. Hacemos lo que nos saque los cojones. Claro, o sea, el reggaetón se tiene que escribir así. La tilde se la puse yo por una percepción personal de que es tilde latino y se lo pongo acá. Pero al menos las letras es como los puertorriqueños nos enseñaron que se escribe el género que construyeron y es lo que tenemos que respetar. Hay una parte, eso me encantó. Yo nunca había analizado eso del jazz y el rock. Hay una parte que tú escribes y creo que, o sea, obviamente todas las palabras tú las escribiste, pero creo que esto es tu pensar en esta parte del libro. Considero importante remarcar lo grave que resulta que alguien sea condenado por lo que expresa en su producto artístico y no por el crimen que comete. Esto no es otra cosa que hablar en contra de la censura. Claro, no, y es que además esto va más allá. Ahí no me acuerdo si estoy hablando de Pacho o de Tempo, creo que es de Pacho que estoy hablando ahí en esa parte. Pero entonces esto va más allá, porque es que la gente como que muchas veces se queda en el hecho. Entonces te dicen, ah, no, pero ponele, y lo voy a hablar desde lo subjetivo para que se entienda el ejemplo. Pero una persona que no le cae bien Pacho dice, ah, no, es que es un delincuente, esto es así. No, flaco, es que no se trata del hecho como tal. Es de lo grave que es una sociedad donde se condena de esa manera. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia por mano propia. Que vos sos padre, violaron a tu hija, mataste al violador, desde luego que te entiendo, hermano. Vos me lo venís a contar y te doy un abrazo. Ajá. Ahora, una sociedad que funcione así es un desastre. Y se permite también para que gente que quiera matar a otros lo mate con esa excusa. Sin ningún tipo de pruebas que diga, ah, no, es que le hizo algo a mi familia. Entonces, es eso. Es muy jodido cuando pensamos la sociedad en esa forma. Yo soy bien fan de René Pérez. Para mí es... Yo también. El mejor artista que ha salido de Puerto Rico. O sea, en términos generales, actuación, teatro, lo admiro un montón. Y hay una línea que no apunté de quién es la cita, pero René Pérez fue complejizando su música. Como que fue al revés que todo el mundo. Eso lo dice Pepe, el locutor de radio más grande de Argentina, Mario Pergolini, lo dice en una entrevista. Mario Pergolini, creo que se llama Maldición, es un día hermoso, creo que se llama el programa de él. Y sí, claro, es una frase de Pergolini. Y sí. Que él empezó... Hizo el proceso inverso. Banda. Y poco a poco fue complejizándola. El primer sencillo de él fue La Salchicha, puñeta. Se vale todo. Se vale todo. ¿Sabes? Entró con un reggaetón reggaetón full y de momento es como que años después se convirtió sin darnos cuenta en una banda de rock. Y recuérdame algo. ¿En qué momento sale Querido FBI? ¿Antes o después de Se Vale Todo? Después. Bueno, la primera vez que yo escuché a René fue en Se Vale Todo. Y había video. Como dicen ustedes, le sale de los cojones. Imagínate una banda que está tratando de entrar en el mainstream, jugando a las reglas del mainstream de la forma más sincera posible. Matan a un dirigente puertorriqueño y dicen, me chupa todo 3 pelotas. O sea, yo quiero cantar esto, quiero decir algo que refleje la ira que estoy sintiendo, no me importa lo que pase. O sea, eso son fenómenos bastante atípicos en la música mainstream. Pero es que lo que pasa es que Calle 13
Mira, culturalmente yo me identifico más con el rock. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo tenía como 12 años, yo estaba bien envuelto en el mundo del surfing y las películas de surfing y bodyboarding tenían punk. Y yo me empiezo a obsesionar con el mundo de punk de California. Y empiezo a leer y investigar y ellos eran como que bien fuck el sistema, no quiero disquera, no queremos dinero, las cosas las hacemos nosotros, somos los jefes de nosotros. Y yo creo que René y Calle 13 tenían esa actitud independiente. Y tradicionalmente el reggaetón y todo lo que es hip hop es como que no estamos buscando el dinero. Y esa búsqueda te lleva por un lado un poquito más corporativo, creo yo. Y yo creo que esa actitud de Calle 13, que es un poco más rockera, es como que lo que los lleva a decir, ¿qué? Mataron. Tenemos que hablar de esto. ¿Qué? Nos sacaron de la radio, que me mamen el bicho. Porque tú sabes, bueno, eso está. Te tengo una pregunta, hija de puta, cabrón. Hay una parte que tú hablas de la payola. Sí. Explica lo que es payola. Tema fuerte. Explica lo que es la payola. Además, yo pensé que cuando empezara a hablar de esto, la reacción de programadores y todo iba a ser como... Yo no quiero hablar porque de esto no se habla. Y yo trataba de no preguntarlo de forma explícita. Yo no me atrevo. Y me pasó algo maravilloso. Gente muy pesada, que no voy a decir quiénes, me empezaron a contar casos puntuales. Desde luego que off the record y pidiéndome que no los contara en el libro. Y hay gente que dirá, no, Pablo, es que fue hipócrita de tu parte que no los pusieras. No, hermano, porque yo no estaba tratando de... joder carreras. Claro, no, y yo no estaba tratando de pararme como antisistema, como la cosa así, no. Yo lo que estaba tratando era de entender el reggaetón, hacer un acercamiento periodístico y utilizar el reggaetón como un vehículo para hablar de cosas que me parecen más importantes, como los temas que te decía ahora. Entonces, como que me pasó eso. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta de la payola? Explica lo que es la payola. Bueno, payola es pagar por sonar. Lo que pasa es que también, a ver... Que es algo, déjame enfatizar un poco. Es algo que pasaba mucho en radio y ya no pasa. Pero yo creo que la payola no pasa ahora tanto es legal. Porque ahora es legal por medio de YouTube. Pero sigue pasando. O sea, uno compra, ahora está más presente que nunca. Claro. Yo creo. Pero es legal. Ahora está más presente que nunca que es legal. Google lo hizo legal. Sí, total. Pero es que además, o sea, sí, es que es complejo, pero son varias cosas ahí las que hay que hablar. Te voy a citar. Voy a empezar por mi postura. Que la tengo aquí. Mi postura es, y no me acuerdo si esto lo digo puntualmente en el libro, lo digo en mi libro de rock colombiano, no me acuerdo si en este lo digo, es, para mí, desde mi punto de vista personal, el arte no se puede promocionar, los productos artísticos, y vamos a entrar en una discusión de qué es arte y qué no se puede promocionar de la misma manera que se promociona una mantequilla. Entonces no es justo que vos tengas que pagar por sonar. Ahora bien, yo tengo que entender que hay gente con un pensamiento más conservador del mío, buenos tipos, que los he conocido, los he encontrado en el camino, que piensan diferente. Entonces, ¿dónde me parece que es súper vergonzoso? Por ejemplo, en el rock independiente, y sobre todo en el rock independiente, un país como Colombia, un país donde el rock no genera plata, que hermano, un artista que a duras penas está tratando de llegar a fin de mes y le quieren cobrar 8 millones de pesos por poner una canción en la radio al artista. O sea, de pesos colombianos, que eso vienen a ser como $2.500, pero el chiste es que, si bien no es exacto, lo que tú compras con $1 millón en Colombia es más o menos lo que compras con $1.000 acá. Entonces, ahí es donde se hace como tan injusta, ¿viste? La proporción. La cita tuya es básicamente eso, pero dice, y esto está en el libro. Mi opinión al respecto es que no estoy de acuerdo con ella, pero entiendo quienes defienden su aplicación. Me parece realmente vergonzoso en géneros como el rock, en donde el artista, lo que dijiste, en donde el artista a duras penas logra llegar a fin de mes. Y aquí es que de momento yo me pongo a pensar, sí, el artista rockero a duras penas llega a fin de mes, sí, hoy. Pero hace 10, 15 años el juego era rock. Y pagaban payola, me imagino, ¿verdad? Y triunfaban con payola y el dinero te podía hacer llegar lejos. Yo creo que al final del día la audiencia, o sea, los gustos musicales se han democratizado por el internet. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Hasta cierto punto, depende de qué caso estamos hablando, del cómo. Por ejemplo, y esto lo hablaba en la entrevista con Alcatón hace unos días, es como que ahora se habla mucho de la libertad que permite el Internet, que desde luego que la permite. Desde luego que cualquier cosa que va a ser siempre mejor que la censura. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque igual de mala que la censura es la sobreinformación. Ahora tenemos tanta información en la cara, no solo fake news, sino que te abruman con tanta información que no sabes cuál elegir. Por un lado, fake news, pero no solo fake news, sino informaciones que llegan al WhatsApp que por ahí no son mentira, pero que están contadas de forma tendenciosa. A uno cuando está en la carrera de periodismo le enseñan mucho de la forma en que se dicen, de cómo cambiando simplemente una palabra de orden cambiaste totalmente la intención, cómo utilizando ciertas palabras metés como mensajes subjetivos en la cabeza del lector. Entonces, me parece preocupante eso. Yo también, esto lo decía en la otra nota, es El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho tenemos un debate de si era o no un show apto para la familia porque tenía esta mirada conservadora de Roberto Gómez Bolaños. Era una época en la que un show basado en la violencia, digamos, de ellos golpeándose y todo, no era tan grave. Pero al menos ahí veías el ideal de familia, la comunidad. Todo desde luego que con este pensamiento conservador que tenía Roberto Gómez Bolaños. Ahora ves un youtuber como el boludo que agarraron en la costa colombiana que hacía paletas de jabón para darle a los adultos de la tercera edad. Y niños que se mueren de risa con eso y que lo siguen. Eso también me parece muy grave. Sí, es verdad. El problema ok. No, pero ok. Pero el otro extremo era... nosotros nos criamos en una época en donde en TV me decía a mí... Bueno, estos son los 13 videos. Aquí, la primera vez que lo veas, esta canción quizás no te gusta, pero te prometo que la vez número 100 te la vas a saber. O sea, era una época de gatekeepers. Si yo quería trabajar haciendo radio, yo tenía que ir, mira, yo quiero trabajar en tu estación de radio o en televisión. Ahora está YouTube, ahora está en podcast. Ahora en vez de ya no hay enciclopedia, ahora es Wikipedia, que es de la gente. O sea, yo creo que si medimos en macro, estamos viviendo en mejores momentos en términos de información y en términos de decisiones de entretenimiento como consumidor. Pero es que si lo pensamos desde el lugar que vos lo decís, siempre hay un control y siempre hay un individuo que elige para dónde se quiere ir. MTV te ponía los videos así, todo esto, pero te daba 120 minutos, que era un programa maravilloso donde ponían todo el rock que no sonaba en el día. Entonces ahí uno podía descubrir bandas como de este punk de California, ¿viste? Que vos decías, el DJ Calvo Headbangers Ball. No, claro, pero incluso te digo, porque en Estados Unidos era un poquito más actualizada o sea, era como más, habían programas como tal. La franja de 120 minutos en otros países de América Latina era simplemente videos. Okay. Pero entonces yo ahí podía ver desde Pennywise, Distort, ¿viste? Veía como Distort antes de que fueran la máquina del metal que son hoy en día. Cuando yo tenía el disco se lo había comprado a un amigo y que era re difícil de conseguir y lo cuidaba con mi tesoro. Entonces... siempre hay como esa cosa de que la sociedad te quiere abrumar, te quiere controlar, pero siempre puedes elegir. Aunque es difícil, ojo. Pero mira, el argumento del dinero siempre está. Inclusive, el argumento del dinero volvió a resurgir mucho en los podcasts que grabamos aquí cuando Anuel se pega bien brutal. Porque tú debes saber que el papá de Anuel aparentemente trabajó en Sony. Eso es lo que cuenta Don Omar en una entrevista. Don Omar y Tempo creo que también lo dijo, porque Tempo fue de los primeros filmados. Pues cuando sucede eso, todo el mundo súper predeciblemente dice, pues claro que pegó. Si su papá era un ejecutivo. Yo tengo un argumento inquebrantable contra eso. Yo digo, si ese es el caso, entonces todos los artistas que están pegados serían hijos de ejecutivos. O sea, todos los hijos de ejecutivos estarían nadando en billetes, estarían en una burbuja de millonarios. No, claro. Así que definitivamente... todavía estamos viviendo en una época que la gente dice, ok, cada vez que tú descargas un tema, cada vez que tú le das play a algo de YouTube, cada vez que tú escuchas algo en Spotify, uno está votando. Tú estás votando por ese tema. Sí, total. ¿Escuchaste el disco nuevo de Bad Bunny? Sí. Por encimita, porque encima en estos días no tengo la mejor conexión, escuché algunas cosas. Me llamó mucho la atención cómo después de Bad Bunny conocer a Rubén Albarrán de Café Tacuba y que según Rubén se juntaron con los hijos de Rubén y Bad Bunny se tomó fotos con ellos y todo. Escuchar una canción como Trellas. No escuché nada. Que tiene... Claro, no, que Trellas tiene una influencia muy Café Tacuba.
Y después de que Bad Bunny se presentó con Rubén Albarrán, creo que no es casual eso. ¡Wow! Nosotros hemos hablado un montón de estrellas, no habíamos cachado eso. Mi argumento es, para la gente que está criticando este disco, es el mismo tipo que hizo Zafaera, hizo Trellas. Eso está cabrón. A mí te digo, a mí lo que he escuchado me gusta, pero a mí el disco que me voló la cabeza de Bad Bunny es Yo hago lo que me da la gana. La sigla que si me pongo a pronunciarla me redo todo. Ajá. Pero lo que pasa es que también tenemos que entender que venimos de un año de pandemia. Venimos de un año de estar encerrados, de tener que lidiar con nuestras emociones. Precisamente, esto es Bad Bunny haciendo lo que se le da la gana. Ajá. Un disco que hizo en un año de pandemia. Exacto, él no va a hacer lo que tú quieras, él hace lo que le da la gana. Claro, y es un buen disco. Lo que pasa es que la vara venía muy alta. Sí. Pensá, por ejemplo, que de todos los artistas, y esto espero no me lo tomen con mala onda los artistas, porque por antes favor, es para... que lo cojan con mala onda para irnos virales. Es para que abran la cabeza y puedan recibir nueva información, pero yo creo que al menos en ese momento que salió Nos vemos mañana, hasta mañana ¿es? Hablamos mañana. En ese momento, yo creo que ningún artista de la música urbana, digamos, había lanzado un sencillo con Duki. Duki es el tipo que se comió la escena urbana argentina. Lo sé. El tipo que se comió el trap en Argentina. Entonces, y además de que entonces dice que esto seguro, me imagino, voy a adivinar. Está grabando con 2 argentinos, porque creo que Pablo Chilí también es argentino, y dice, bueno, es argentino, tiene que tener rock. Así sea unos segundos de la canción. Y la canción termina en rock. Después andás a ver a quién se le ocurrió la idea de hacer un homenaje a Californication. Porque también los haters de Bad Bunny vienen y me dicen, no, es que copió el video de Californication. A ver, nadie es tan pelotudo para copiar un video tan famoso como el de Californication. Es un homenaje, flaco. Claro. Wow. Qué nítido. Ok, corillo. Seas fanático del reggaetón o no, yo me estoy leyendo la pieza. Estoy en la parte de cómo sobrevivir en un mundo reggaetonero, pero voy a terminar esta pieza que se hizo con mucho amor y cariño. Hay 3 años de trabajo, 4 años de trabajo, hay 70 y pico de entrevistas. Reggaetón entre El General y Despacito. Ahora mismo se puede conseguir exclusivamente en Kindle, así que memorícense el nombre. Voy a tratar de poner un enlace. ¿Hay algún enlace que voy a ser muy oportunista. Cada vez que me ayuden a hinchar las pelotas con este libro, cada vez que vayan a pedirlo a una librería, cada vez que compartan cosas en redes, me están ayudando a ver si podemos hacer que se edite en toda América Latina. Es que, a ver, yo esto no lo digo por mi ego. Fue al revés. Cuando yo estaba haciendo este libro y veía que no había un libro en español, yo decía, yo lo tengo que terminar. Este libro tiene que existir, así sea una cagada, pero tiene que existir. Ahora que existe, es de ahí de donde estoy pegando. Como les digo, yo me vine con una mano atrás y otra adelante de Colombia en un año de pandemia en el que me quebré a tratar de sacar adelante este libro, ¿viste? O sea, en todo lo que ustedes me puedan ayudar, les voy a agradecer en el alma y creo que va a hacer que todos lo puedan tener en la librería más cercana. Te voy a ayudar más. Tú eres reportero. ¿Qué título le ponemos a esta entrevista? Tengo una. A ver, dale. Me gusta eso. A ver. Es definitivo. El reggaetón es de Puerto Rico, no de Panamá. Pablito Wilson. El verdadero clickbait. Lo que pasa es que, claro, ahí está el chiste. Yo soy experto en poner títulos. Vos, aparentemente, sos experto en hacer clickbaits. Ajá. Si ese es el clickbait, ponelo. O sea, no hay problema. Pero ya, o sea, desde luego, yo habría elegido otros títulos, pero yo no soy youtuber. No soy experto en seleccionar los clickbaits. Así que uno tiene que dejar a los expertos hacer lo que saben. Es la mejor producción discográfica. Eso sí sería un orgullo. Me caerían a puteadas, pero eso sí sería un orgullo porque, en serio, yo admiro mucho a Farruko. A ver, Gangalí, ¿vos escuchaste este tema Pórtate Mal? Lo escuché completo, ahora mismo no me acuerdo, pero sí. Pórtate Mal es un tema que, sí, desde luego es un reggaetón, tiene dembow de reggaetón, pero todo el tiempo es como que está dialogando entre el dembow y el reggaetón porque tiene la estructura de reggaetón, pero toda la vestimenta es de un tema de dancehall. Encima, el Pórtate Mal, que esto Farruko lo tiene que haber pensado así. La canción dice todo el tiempo, pórtate mal, y Goodbye Girl, que es como un slang muy típico de reggae jamaiquino. Y se confunden como si fueran las mismas palabras. O sea, es un tema que es tanto reggaetón como dancehall. Entonces, cuando yo veía esas cosas al escuchar Gangalí, decía,
Mierda, no, este tipo está en Temazo. otro planeta. Este tipo la tiene muy clara. Ojo, es mi segunda cerveza. No estoy borracho, claro. Farruko es pana de nosotros. La próxima vez que hable con él le haré esa observación. Hablale que lo he buscado como loco para regalarle un libro. Pues a muchos he buscado, pero en particular sería un honor. Con Farruko. Sí, Muy sería bien. genial. Pablito, sigan a Pablito Wilson como Pablito Wilson en todas las redes sociales, ¿verdad? @Pablito Wilson, sí. Instagram, Twitter, ahí estamos. La he pasado de maravilla. Estoy consumiendo tu libro. Quiero que jodan cuando vayan a unas librerías. Mira, el libro de Pablito Wilson, reggaetón entre general y despacito. Pero también lo descargan en Kindle. Los quiero un montón y nos vemos mañana. Gracias por todo, chicos. Un honor estar acá.